La infraestructura física e intangible de una cadena de suministros y cómo afecta a la asignación de costos. La infraestructura física, tales como edificios, maquinaria, equipo de trabajo y las inversiones en conceptos diferidos como seguros, patentes, franquicias, etc., tienen un impacto ya sea directo o indirecto en el costo de la cadena logística. Por tal motivo, es conveniente saber cómo este conjunto de conceptos afecta a esta cadena. La infraestructura física. Una infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que están considerados como necesarios para que una organización pueda funcionar o bien para que una actividad se desarrolle efectivamente. La infraestructura física es todo aquello que tiene una parte material, es decir, son cuantificables y medibles gracias a ese soporte físico. Existen diferentes tipos de estructuras físicas: el inmovilizado que remite al terreno, el edificio, las instalaciones, las existencias remiten a las materias primas. ¿Qué es la infraestructura intangible? La infraestructura intangible es el conjunto de factores que desarrollan la capacidad humana y permiten el crecimiento progresivo y eficiente de los negocios. Dicho de forma simple, esto implica invertir en áreas como educación, tecnología de la salud e innovación. La infraestructura intangible ha sido considerada el motor de crecimiento económico a largo plazo en numerosos países durante los últimos 20 años. Conforme el crecimiento económico se frena en todo el mundo, los gobiernos se verán obligados a invertir más en factores intangibles. Los recursos intangibles de una empresa son aquellos que, a diferencia de los recursos tangibles, no son medibles ni cuantificables. Tampoco tienen un soporte físico. Son un tipo de información y de conocimiento, y de todo aquello que es inmaterial y que no se puede medir. Un ejemplo sería la patente, la concesión o los derechos del autor. Las amortizaciones son reducciones en el valor de los activos o pasivos para reflejar en el sistema de contabilidad cambios en el precio del mercado u otras reducciones de valor. Con las amortizaciones, los costes de hacer una inversión se dividen entre todos los años de uso de esa inversión. La amortización se emplea a dos ámbitos diferentes casi opuestos: la amortización de un activo y la amortización de un pasivo. En ambos casos se trata de un valor con una duración que se extiende a varios periodos o ejercicios, para cada uno de los cuales se calcula una amortización, de modo que se reparte ese valor entre todos los periodos en los que permanece. Métodos de amortización. El método de amortización francés o de cuotas constantes es el más utilizado en España. Implica que la cuantía de las cuotas, es decir, suma de la parte de capital amortizado más los intereses correspondientes del periodo, es siempre la misma durante toda la vida del préstamo. Si bien en cada préstamo se van pagando una menor proporción de intereses, dado que el capital pendiente de amortizar se va reduciendo con cada cuota pagada. Es decir, al principio se pagan más intereses que en los años siguientes. Se puede utilizar tanto con tipo fijo como con tipo variable. El método de amortización americano o al vencimiento se basa en el pago exclusivo de intereses a través de las cuotas de cada periodo, mientras que el capital es amortizado de una sola vez junto con la última cuota, es decir, al vencimiento de la operación. El método de amortización constante de capital o italiano consiste en fijar una cuantía constante del principal préstamo que será abonada en cada cuota. Obviamente, como con cada cuota se reduce el capital pendiente de amortizar, el interés abonado en cada cuota decrece a medida que transcurre el tiempo. El método de amortización de cuotas crecientes supone un crecimiento en progresión geométrica del importe de las sucesivas cuotas. También en este caso, tanto la parte de intereses como la parte principal que se paga en cada cuota son variables.
Depreciación. Es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que sufre un bien por el uso que haga de él. Cuando un activo es utilizado para que genere ingresos, este con el tiempo sufre un desgaste normal durante su tiempo de vida útil hasta que en un momento deja de realizar su función principal y llega al punto de ser inutilizable. El ingreso generado por el activo usado se le debe incorporar el gasto correspondiente al desgaste que ese activo ha sufrido para poder generar el ingreso, puesto que, como según señala un elemental principio económico, no puede haber ingresos sin haber ocurrido un gasto, y el desgaste de un activo por su uso es uno de los gastos que al final permiten generar un determinado ingreso. Métodos de depreciación. Método de depreciación de la línea recta. En este método, la depreciación es considerada como función del tiempo y no de la utilización de los activos. Resulta un método simple que viene siendo muy utilizado y que se basa en considerar la obsolescencia progresiva como la causa primera de una vida de servicio limitada, y considerar por tanto la disminución de tal utilidad de forma constante en el tiempo. El cargo por depreciación será igual al costo menos el valor de desecho. Método de actividades o unidades producidas. Este método, al contrario que el de la línea recta, considera la depreciación en función de la utilización o de la actividad y no del tiempo. Por lo tanto, la vida útil del activo se basará en función del rendimiento y del número de unidades que produce, de horas que trabaja o del rendimiento, considerando estas dos opciones juntas. La fórmula para calcularlo es: el costo menos el valor de desecho es igual al costo de depreciación de una unidad o kilogramo por el número de unidades, horas o kilogramos cosechados durante el periodo. Método de la suma de dígitos anuales. Para este método de depreciación llamado suma de dígitos, cada año se rebaja el costo de desecho, por lo que el resultado no será equitativo a lo largo del tiempo o de las unidades producidas, sino que irá disminuyendo progresivamente. La suma de dígitos anuales no es otra cosa que sumar el número de años de la siguiente forma para la estimación de 5 años. 1 año más 2 años más 3 años más 4 años más 5 años es igual a 15. Método de la doble cuota sobre el valor decreciente. Se le denomina de la doble cuota porque el valor decreciente coincide con el doble del valor obtenido mediante el método de la línea recta. En este caso, se ignora el valor de desecho y se busca un porcentaje para aplicarlo cada año. Para exponer cómo se calculan los porcentajes de depreciación de los activos, vamos a suponer unas cifras aproximadas que se asemejan a los datos reales que existen en la actualidad. Porcentaje de depreciación de edificios, 5% anual. Si un edificio se deprecia totalmente en 20 años, es decir, que en 20 años pierde el 100% de su valor total por el uso en el que es sometido, entonces cada año está perdiendo la 20ª parte de este costo total. La 20ª parte de 100 es el 5%. El porcentaje de depreciación de la maquinaria es 10% anual. La vida normal de los activos enunciados, máquinas y herramientas, es de 10 años. Por lo tanto, su costo total, o sea el 100% de su costo, se reduce una décima parte cada año. La décima parte del 100% es 10%. El porcentaje de depreciación de los vehículos es 20% anual. Los vehículos tienen una vida legal normal de 5 años, es decir, que su desgaste es más acelerado que el de la maquinaria, los muebles, los edificios, etc. Siendo su vida de solo 5 años, entonces su depreciación anual sería de 20%. Diferir es retrasar, posponer o demorar algo. Diferir un gasto es imputarlo en cuentas en un momento posterior a aquel en el que corresponde hacerlo, en función del criterio de imputación temporal que es aplicable. El diferimiento contable de un gasto podría afectar la correlación entre ingresos y gastos, que en el Plan General de Contabilidad de 1963 tenía la consideración del principio contable y en el 2007 se ha convertido en un criterio de registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales, siempre que se cumpla la definición de los mismos. Aunque tal situación no tendría mayores consecuencias en la contabilidad, siempre que se justificara el hecho en la memoria
salvo que produzca por error. El diferimiento de un gasto tiene como efecto la anticipación del impuesto sobre los beneficios correspondientes en la cuantía resultable de aplicar el tipo de grave de impuestos sobre sociedades a importe. ¿Qué es el prorrateo? Prorratear consiste en el reparto de una cantidad entre diversos individuos, de acuerdo a la proporción que le corresponde a cada uno. El prorrateo, por lo tanto, es la distribución proporcional de algo en numerosas partes. Dentro del ámbito laboral existe lo que se conoce como prorrateo de las pagas extraordinarias. El prorrateo es un término que significa dividir un costo entre varias partidas. Por ejemplo, la luz la divides entre los departamentos de ventas, de administración, de producción, etc. Tipos de prorrateo. Prorrateo primario. Consiste en distribuir y acumular los gastos indirectos primariamente entre los centros de producción y de servicios existentes. También podemos decir que es la aplicación de los gastos indirectos de producción a cada departamento, conociéndose al final del periodo los gastos del departamento que mayor servicio ha otorgado. Para realizar el prorrateo primario es necesario utilizar una base de distribución y aplicar la fórmula siguiente. Gasto indirecto entre base seleccionada es igual al factor de distribución. Entre las bases de aplicación más conocidas para llevar a cabo el prorrateo primario de los gastos indirectos de fabricación. Prorrateo secundario. Consiste en redistribuir los cargos indirectos acumulados en los centros de servicio a los diferentes centros de producción. Se realiza también a través de las bases de distribución, empezando por los costos de los centros de mayor servicio a los centros de producción, es decir, de los más generales a los menos generales, hasta los cargos indirectos que queden acumulados en los centros productivos únicamente. Esta operación contable tiene como finalidad hacer una derrama interdepartamental, empezando a repartir los gastos del departamento que mayor servicio proporcione, o sea, el que sirve a más departamentos, tomando como base el servicio recibido por los demás departamentos. El principio del prorrateo secundario es la aplicación de los gastos indirectos de cada departamento en proporción al servicio otorgado y recibido. Esto quiere decir que se prorrateará primero el gasto del departamento que mayor prestación suministre entre los departamentos que la haya recibido. Después, en orden decreciente, se prorrateará el departamento que siga o continúa en cuanto al mayor servicio dado, entre aquellos departamentos que lo reciban y así sucesivamente, hasta que por último queden los gastos indirectos acumulados exclusivamente en los departamentos productivos. Prorrateo final. Tiene como base el resultado del prorrateo secundario y que concluye la etapa de asignación de los costos indirectos a los productos. Aquí se utilizan bases de asignación, siendo las más comunes, en función de la magnitud física de la producción, el número de artículos, peso y volumen de los mismos, en función del costo de los elementos directos utilizados, materia prima directa utilizada y mano de obra directa empleada en cada artículo o costo primo, en función del tiempo en que se desarrolla la producción, horas de hombre u horas de máquina, y haciendo una mezcla de todas las alternativas anteriores, como lo que son bases, es conveniente considerar que tienen un comportamiento uniforme en todos.